Doy gracias a Dios por esta tremenda responsabilidad y tremendo privilegio que el Señor me da de soltar su palabra. Yo llevo 35 años en esta iglesia, que es la misma edad que tengo aproximadamente. Un poquito más. Y durante 35 años he escuchado la palabra liderazgo, que algunas veces en vez de ayudarnos nos ha confundido. ¿Por qué nos ha confundido? Porque tenemos muy arraigado, se está acoplando. Tenemos muy arraigado la palabra liderazgo como nos ha enseñado el mundo. El mundo nos ha enseñado que ser líder es alguien que está muy arriba de nosotros. Y lo vivimos en el trabajo. Y el liderazgo que el mundo nos enseña es un liderazgo piramidal, un liderazgo jerárquico, un liderazgo gerencial. Ese es el liderazgo que nosotros tenemos muy metido en la cabeza. Que el que está arriba tiene el derecho a ponerle el pie al que está abajo. Y lo vivimos los que trabajamos. Y perdona que tome el ejemplo. Lalo es director de un colegio. Y él le pone el pie a todos los profesores que están debajo. Y a los inspectores. Porque ese es el liderazgo que nos han enseñado. Que el que está arriba tiene más poder. El presidente tiene más poder que el gerente. Y el gerente tiene más poder que los subgerentes. Y el subgerente tiene más poder que los supervisores. Y la última línea de mando es el trabajador. Y ahí queda. Y puede ser el líder solamente el que cumple ciertos requisitos, el que tiene estatus, el que tiene posición. Y seguimos siendo educados en esa temática. Hace un mes atrás, 9 candidatos quisieron ser presidente de la nación. Y el consenso, una tremenda falta de liderazgo. Y todos con una ansia de poder, de llegar arriba. Parisi iba pero con un nivel de subida y la señora Matei le sacó a relucir algunas cosas. No estoy hablando de política, sino que estoy hablando de ese tipo de liderazgo hay en el mundo y se vino abajo. En otras palabras, el que tiene poder económico en este país y en cualquiera va a lograr muchas cosas. El mes pasado murió el más grande líder del apartheid, ¿cierto? Mandela. Todos los países mandaron comisiones. Creo que fue hasta el presidente de Estados Unidos al funeral. Entonces, por un lado, esa palabra de liderazgo, 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 la hemos traído a esta iglesia algunas veces. Y erróneamente empezamos a mirar. ¿Y por qué digo erróneamente? ¿Por qué quise decir que hace 35 años atrás? Hace 35 años atrás se escuchaba más o menos así en la iglesia, en el templo que está allá atrás. Al final del culto se queda el liderazgo de la iglesia. Es la misma frase que alguna vez utilizamos nosotros. Y los que están sentados, así como ustedes, se queda la cúpula. Se quedan los que mandan. Inconscientemente, van a tomar decisiones. ¿Quién? El Lalo nuevamente. Pero eso es cierto. Entonces tenemos demasiado arraigado esa palabra de liderazgo. Y fíjense que nuestro Señor Jesucristo rompió y sigue rompiendo paradigmas. Y ese liderazgo que nos han enseñado y que nosotros le enseñamos a los niños
y que en el colegio se le enseña, el Señor me lo invierte, porque rompe paradigma. Eso es lo hermoso. Desechemos ese concepto de liderazgo y llevémoslos al liderazgo que el Señor quiere que nosotros realicemos aquí en la tierra, que es tremendamente y es totalmente distinto al liderazgo del mundo. No tiene nada en que ver. ¿Y saben por qué? Porque el liderazgo de Jesucristo se basó en la humildad. A mí me ha tocado esta cosa, porque todos tenemos que basar nuestro liderazgo aquí en la tierra bajo la misma mirada del único modelo a seguir, que es Jesucristo. Y vamos a Filipenses 2 del 5 al 8. Mire, 2 del 5 al 8. El liderazgo se basó en la humildad, memoricémoslos, de Jesucristo. Filipenses 5, ahora sí, la hermana Madeleine o el hermano Felipe me pueden poner, se lo agradeceré. Filipenses 2 del 5 al 8. Pablo hablándole a la iglesia de Filipe, a los filipenses, mírenle que les dice: haya pues en vosotros, en cada uno de nosotros que estamos acá, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hace 2 domingos atrás recordábamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en la clase de los jóvenes, y con el permiso de los jóvenes, veíamos que había sido un viaje muy doloroso, muy largo para nuestro Señor Jesucristo. De la gloria que vivía, el escenario era ese. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios Padre le manda a encomendar algo, el escenario que él tenía era la gloria. Él estaba siendo adorado por los ángeles. Y él, por amor, por servirnos a nosotros, se despojó de esa gloria. ¿Y a dónde vino? Al mundo. De un lindo pasar, vino a vivir, a nacer a un pesebre. Se dan cuenta que él, tal como dice ahí en el versículo, se despojó de sí mismo. Literalmente, es una palabra griega, se vació completo. Siendo Dios, no tuvo ningún inconveniente en hacerse hombre para venir a servir, para venir a hacer un liderazgo, pero ese liderazgo es sinónimo de servicio. Ahí está el corte, hermano. El liderazgo de Jesucristo nos lleva, nos invita a servir, nada más que a servir. El liderazgo en el mundo, el que está arriba, sírvanme. Sírvanme obreros, sírvanme empleados, sírvanme sus gerentes. ¿Se dan cuenta? Dios, siendo Dios, no tuvo ningún inconveniente en dejar a un lado este escenario que él vivía tan hermoso, tan lindo,
para venir a servir. Entonces, hermano, y cuando llega aquí a la tierra, eso es lo que viene a enseñar. Uno lo vivió, pero lo otro lo vino a enseñar. Vamos a Mateo 18 del 1 al 5. No lo vamos a leer, pero quiero que lo busquen ahí. ¿Qué dice Mateo 18 del 1 al 5? Mateo 18, aquí. En Mateo 18 del 1 al 5 está reunido Jesús con los discípulos. Y ya comienzan ellos a preguntarle, ya comienzan a tener un mal concepto del liderazgo. Y le dice, empiezan a preguntarle los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Toma un niño y lo trae para acá. No voy a decir literalmente lo que le dice, pero lo que le da a entender, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser como este niño. En toda cultura, el niño es el último eslabón. ¿Sí o no? Los niños no toman las decisiones, son los papás. Bueno, ahora los niños de ahora. No, pero en el concepto, el niño en cualquier cultura es la última línea familiar. En otras palabras, el niño no sufre de presiones sociales. No, el niño lo que le interesa es jugar, vive su mundo. No es presionado socialmente como nosotros. No critica. Eso es lo que estaba diciéndole el Señor. Si alguien quiere ser el mayor de ustedes, tiene que ser como un niño, como el último. Se lo dejó clarito. En un momento, Mateo 18, estaba inculcándole, le estaba enseñando a los discípulos, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, le faltó la frase, ¿les quedó claro, discípulos míos? Que alguna vez a nosotros nos cuesta tanto entenderlo. Parece que no nos queda claro las situaciones. Él estaba basando su liderazgo, sinónimo de servicio, en la humildad. Y el otro, para que les quedara un poquito más claro, vamos a Lucas 22, del 24 al 26. Otra lucha de poder entre los discípulos. ¿Qué es lo que dice Lucas 22? Lucas 22, 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Mire, abro paréntesis, le explica que el mundo ofrece ese tipo de liderazgo, que se enseñoree, lo que yo recién hacía en la introducción. Los líderes del mundo, eso es lo que buscan, enseñorearse, hacer aspaviento, lucirse, vanagloriarse. Pero ahí le dice bien claro, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Le hace una pregunta, y mire cómo le responde nuestro Señor Jesucristo. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nuevamente, ¿les quedó claro? ¿Me quedó claro, Vladimiro? ¿Les quedaron claro a usted?
que la base del servicio, la base del liderazgo, si tú quieres ser un líder para Jesús, la base es la humildad. ¿Qué es difícil? Por supuesto que es difícil. Viene toda la enseñanza, viene toda la parte carnal. Nos gusta algunas veces alzar la voz. Es una tela tan delgada el que a uno lo aplaudan y ahí rompemos todo servicio como debe ser al Señor. Es tan delgada la línea. A todo nos puede pasar en un momento dado. Lo estás haciendo muy bien. Si no fueras por ti, y uno infla el pectoral y rompe inmediatamente la buena relación que puede tener con nuestro Señor Jesucristo. Es difícil, tremendamente difícil. Pero entonces, hermano, y miren, Jesús les muestra a los discípulos que ya estaban en una disputa ellos, te vas a ir y quién va a quedar, quién va. Y fíjense bien, cuando Él llama a los 12, lo conversaba el otro día con el pastor, Él vino a formar equipos. En toda la palabra del Señor se nombra apóstoles, plural. A ninguno le dio más que a otro. El único parte donde sale en la Biblia plural es el apóstol cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote del apóstol. El único. Todos los demás, trabajo en equipo. Nadie está uno sobre otro. Si no, vamos a la Biblia. En Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12. ¿Se dan cuenta que rompe paradigma nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña en la administración de empresa? Que tiene que haber siempre una cabeza. Los 12 convocaron. Cuando Él no estuvo, los 12 convocaron. Cuando tuvieron que tomar la decisión de viajar Bernabé, fueron los 12, no sale ninguno más que otro. Rompe paradigma nuestro Señor. Rompe esquemas. Rompe esquemas. Entonces, se basó, la base, quiero decir, del servicio es la humildad. Cuidado, hermanos, cuidado con no tener la humildad de poder servirle a nuestro Señor. Vamos con los segundos. Vamos a Mateo 8:4. ¿Qué dice Mateo 8:4? No lo olvidemos. Y aquí tendemos a caer en este error también que nuestro Señor nos enseñó. ¿Qué dice Mateo 8:4? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿A quién había sanado nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? A un leproso, ¿cierto? A un leproso. Vamos a Mateo, ahí mismo, Mateo 9:30. Mateo 9:30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. El Señor vino a servir en ese momento. Sana a un leproso. Había una multitud. Y le dice, ¿sabes qué? Quédate callado. No se lo comentes a nadie. Después sabemos, a través de Lucas, qué es lo que hizo este leproso. Lo contó a todos.
Por haberle contado qué pasó, Jesús tuvo que salir a predicar fuera de la ciudad. ¿Y por qué me detengo? Porque el servicio del Señor nunca promovió su imagen, y algunas veces nosotros la promovemos. Nosotros la promovemos. Inconsciente o conscientemente la promovemos. Atención, atención. Y hacemos así. Estoy trabajando para el Señor. Me siento cansado porque solamente lo estoy haciendo yo. Yo y yo. Cuidado. La base de nuestro Señor Jesucristo está en la humildad y en no promover, en no hacer, sacar a relucir a lo cual uno tiene que hacerlo. Si hacemos las cosas bien, ¿quién se va a encargar a sacarla a relucir de nosotros? Él, ¿para qué? Gloria a Dios, ¿cierto? Él se va a encargar. También lo dice, a que honra y Él lo va a hacer. No tenemos por qué nosotros. Él siempre fue en ese sentido, y entiéndanlo bien y no me lo malinterpreten, de bajo perfil. ¿Por qué? Porque Él estaba honrando ¿a quién? Al Padre. Yo me hago un lado, no soy digno. Yo vengo a glorificarte, a ti, Padre. Tú eres el digno de la glorificación, no yo. Qué lindo el ejemplo, por eso que es tremendo ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no, esto lo hice yo. Y Él yo. Cuidado. Jesús había sanado, había una multitud. ¿A qué venía Jesús? A salvar. Podría haber dicho, aquí está la mía, ¿cierto? Ese es el escenario. Mire, tengo poder que me dio Dios. Mire, aquí están, lo están viendo ustedes con su propio. No era el objetivo en ese momento. Él tenía que llegar a toda la humanidad, no a un grupo. Qué sabio nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces nosotros por eso que nos confundimos. Y algunas veces Dios nos ha dado grandes cosas y por esa naturaleza pecaminosa echamos a perder lo que Dios nos tiene preparado. ¿Han escuchado el refrán que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa? ¿Lo habían escuchado? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Y nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, sigue arrasando a esta humanidad. Su mensaje de nuestro Señor Jesucristo en nuestras palabras estaba en total coherencia entre lo que Él decía y Él hacía. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir el refrán, Padre Gatica, predica, pero no practica? Era tanta coherencia entre lo teórico y lo práctico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Lucas 23:4, vamos a Lucas 23:4. La integridad de nuestro Señor Jesucristo, el ser íntegro, la armonía entre los hechos y las palabras, entre la teoría, como decía, y la acción, es lo que determina la extensión del liderazgo a Jesús. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre.
¿Qué quieren que le haga si no hay un delito? Porque él lo había visto y también había visto cómo obraba, cómo lo decía. ¿Qué dice en Hebreo 4:15? Hebreo 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No le podían reprochar nada al líder Jesús, nada. Los mismos opositores, mire qué bonito, los mismos opositores no le podían reprochar nada. Era una persona incólume. Ah, está bien la palabra, Ofelia Parra. Intachable, ¿eh? Me salió palabra dominguera. Incólume. Nada. Ese era el liderazgo que ejercía Jesucristo, que nadie le podría reprochar. No es el liderazgo que tenemos nosotros alguna vez. ¿Qué me viene a hablar fulanito de tal? Por eso que me he alejado un poco del púlpito, porque es difícil exhortar, si yo estoy también lo mismo que ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero ese es el tipo de líder que busca nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tipo de líder, un líder humilde, un líder que toda la gloria se la debe llevar Él, nada uno, calladito nomás nosotros. Prefiero ser aplaudido por el Señor que antes ser aplaudido por los hombres. Y algunas veces nosotros buscamos el aplauso de los hombres. Cuán equivocados estamos. Perdóname, Señor, porque te quito la vanagloria que te corresponde a ti. Ningún líder puede sostener su conducta si no es intachable. Es difícil. Pero no lo olvidemos. No lo olvidemos. Estamos recién comenzando el año 2013, 2014. Y el Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Y si nosotros tenemos muy claro el llamado, si lo tenemos clarísimo el llamado por cual nosotros aquí estamos en la tierra, porque el Señor nos llamó, si usted lo tiene clarísimo, hermano, usted tiene un propósito, que el Señor lo está llamando. Si el Señor le colocó ese propósito y usted lo tiene claro, no tenga miedo. En el buen sentido, Lalo recién hizo una broma. Le había un hermano tesorero. Cuidado, Vladimiro. No tengo de qué. No, si lo entendí, Lalo. En el buen sentido. Igual que el músico, qué bueno que se quede, el David que está temblando. No, hermano. No. Sí, toca mejor. No, cuidado. Si el propósito tuyo que el Señor te ha dado es para servirle acá, puede venir el músico más grande, cristiano, ejemplo Steve Green, y no te va a sacar. Aunque yo lo dejé claro. ¿Me entienden, hermano? No le tengamos miedo al hombre. El único. Nuestro servicio está asegurado por el Señor, pero tenemos que hacerlo. Y eso es lo que yo creo que, y hablo a título personal, que tenemos tanta carencia de liderazgo en la iglesia. Estamos con tantos temores, tantas aprensiones, tanta falta de humildad en nuestros corazones para ejercer el servicio al Señor, que nos ha llevado a un debacle en el liderazgo. Todavía falta gente por llenar servicio, no voy a decir cargo, que cumplan el servicio de la iglesia. No uno, ni dos, ni tres. Bastantes. Bastante. Hay tanto servicio que darle al Señor.
puedo en cada uno de ustedes mostrar un liderazgo poderoso en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Nos gusta la vanagloria. Somos poco humildes. De repente somos poco incoherentes entre lo que decimos y lo que practicamos. Juan del 13, del 1 al 20, el hermano Lalo lo leyó recién. Jesús lava los pies a sus discípulos. El liderazgo que ejerció nuestro Señor Jesucristo fue un liderazgo al prójimo, no para Él, y totalmente desinteresado. El servicio que nosotros nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo tiene que ser no para satisfacer nuestras cosas personales, para nada. Tiene que ser en ese sentido totalmente desinteresado. Y siempre nuestro foco, el objetivo, es servirle al prójimo. En ese momento, Jesucristo era el Hijo de Dios. Y le lavó en un acto de humildad, de sencillez, los pies a cada uno. Segundo, hay que ambientarse en el contexto de ellos. Era sinónimo de humillación. Los esclavos lo hacían. El último eslabón lo hacía, pero no lo hacía el maestro. A nadie se le ocurrió, yo creo que los 12 discípulos le hubieran lavado los pies a Jesús. Pero a nadie se le ocurrió. Se le ocurrió al maestro. Y le dio una lección. Yo vengo a servirte, no a ser servido. Entonces, hermano, el liderazgo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo fue un servicio al prójimo. Como vamos a hablar este mes del liderazgo de Jesucristo, yo quiero motivarlo a pensar en estas 4 cosas: en la humildad, en hacerlo todo para el Señor. Nada me pertenece a mí. Yo tengo una frase, que todas las flores son para el Señor, aún los pétalos. Todo le pertenece a Dios. Nada de ese ramillete de flores, nada es mío. Y ese es el peligro. Por eso es el peligro, porque si uno de esos me lo atesoro, rompo el genuino servicio que le debo dar a mi Señor Jesucristo. Lo rompo. Y el único perjudicado soy yo. Es cada uno de nosotros. Humildad. Siempre hacerlo para Él. No para los hombres. No sacar a relucir. Aún si las cosas son buenas, se conversan en otra cosa. En otra instancia. No estoy diciendo no conversarlas, no, tenemos que sacar provecho de las cosas buenas. Cuidado, no estoy diciendo queremos los que hay, no, nos ayuda como experiencia vivida. Puedes hacerlo de esta forma. A mí me resultó, me fue muy edificante. Pero no, fíjense lo lindo que realicé. No, eso sí que no. Y el prójimo. Hermanos, comenzó el año 2014. Tal vez en el año 2013 nos faltó el liderazgo de Jesús. Nos faltó. Creo que siempre nos va a faltar. Hay algunos que hicieron más que otros. Pero tanto para el que hizo más como para el que hizo menos, Dios nos está dando una segunda oportunidad. Ejerzamos un liderazgo de Jesucristo en el año 2014 acá en la tierra.
Hay tantas cosas que hacer. Y no lo olvidemos, que el propósito de aquí, de cada uno de nosotros, el propósito de por qué usted está sentado acá y está aquí en este mundo, es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.